Muy bien, muchísimas gracias, querido Juan. Seguimos en vivo en Radio Salud. 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Estoy en comunicación con el doctor Omar Prieto, quien es médico cardiólogo universitario, es docente de la Universidad de Buenos Aires, jefe de trabajos prácticos de la Universidad de Almirante Brown, asesor científico y de investigaciones de la misma universidad, secretario técnico del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctor Prieto, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda usted, doctor? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bueno, un placer escucharlo. Le mandaba saludos a la doctora Gabriela Lanza, la dermatóloga, una gran amiga. Creo que se conocen de la zona, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Que si yo no me equivoco, ella está en Adrogué. Algo por el estilo, ¿puede ser? Están en Adrogué, Monte Grande y Ah, todo, Canning y toda esa zona. Bueno, bien. doctor, bueno, un placer realmente tenerlo en nuestro programa y el tema que me ha propuesto es tan importante, tan actual, como tiene que ver los aspectos psicosociales y la salud cardiovascular, cómo influyen uno en el otro, el corazón no está exento, a pesar de que no sé a quién se le habrá ocurrido hacer un corazoncito como reservorio de todas las emociones, ¿no? Para el corazón es reservorio de todas las emociones. Entonces, bueno, no está exento justamente de este tema, ¿no? No, en absoluto. De hecho, estamos trabajando muy fuerte en eso desde la Sociedad Argentina de Cardiología y específicamente del Consejo de Aspectos Psicosociales para justamente difundir esta interacción que existe entre el sistema cardiovascular y diferentes aspectos de la vida cotidiana, entre ellos, bueno, la relación, por ejemplo, mente-cerebro, como vos lo mencionabas recientemente. Ujú. ¿Por qué se le empezó a prestar atención a esta temática? Digo, uno cuando piensa en el factor estrés, el estrés cabe para absolutamente todo, es una palabrita que realmente nos afecta en todos aspectos de la vida y a todos en distintas formas, pero digo, el infarto agudo de miocardio, y esta cuestión que tiene que ver con las cosas que nos pasan todos los días, en personas que quizás infartan y no han tenido factores de riesgo, digo, hay muchas cosas para analizar en esto, ¿no? Sí, eh, si bien existe una fisiopatología que todos ya conocemos, los que hacemos medicina, para el desarrollo de muchas enfermedades cardiovasculares, siempre queda una brecha de no explicación para el desenlace del comienzo justamente de esa fisiopatología. Y es ahí donde empiezan a aparecer trabajos científicos que vinculan diferentes aspectos psicosociales, entre ellos el estrés, por ejemplo, en el impacto sobre, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, uno de los más relevantes, pero así en muchas otras más patologías. Ujú. No pura y exclusivamente es el estrés lo que aborda los aspectos psicosociales, sino también justamente el entorno social, el entorno emocional en su máxima expresión, en las alteraciones climáticas, el tipo de alimentación que uno lleva. Es un área bastante interesante. Interesante y muy amplia de abarcar. Cuénteme, doctor, ¿cuáles cree usted que son los puntos principales para tener en cuenta en esta cuestión? ¿No? Porque factores de riesgo un poco los ha mencionado, que muchos conocen, pocos ponen en práctica, ponemos en práctica, que son ya muy conocidos y bueno, luego de la pandemia y se han recrudecido muchísimas patologías que tienen que ver con lo cardiovascular, que sigue siendo la primera causa de muerte histórica, ¿no? Entonces, bueno, usted es el que sabe, a ver, denos algunos consejos para esto o explíqueme cómo es esto, a ver. A ver, el mejor consejo y el mejor ejemplo está justamente contemplado dentro del consenso. El consenso es un documento científico basado específicamente para profesionales de la salud. Es el primer documento científico que habla de los aspectos psicosociales y su impacto en la cardiología. Y esto abarca desde, como yo decía recién, cambios climáticos, cambios en la alimentación, medidas no farmacológicas para el tratamiento de algunas patologías o en conjunto con medidas farmacológicas para optimizar tratamientos. Yo creo que hoy en día, si uno tiene que hacer una evaluación del día a día, creo que el estrés, la violencia, la ansiedad, la angustia, son muchas de las consecuencias o de los causales de las consecuencias de lo que estamos viendo. Ujú. Es algo muy sencillo de ver y de percibir cuál es el estado que está teniendo nuestra sociedad como sociedad, y esto ahí es donde entra en la palabra psicosociales, para determinar por ahí
por qué enfermamos o por qué comenzamos a enfermar. Ujú. Ahí un oyente nos pregunta cómo influyen las altas temperaturas en la salud cardiovascular y estaba pensando en estos últimos tiempos, en los cortes de luz y en mucha gente adulta mayor que prácticamente se tenía que abanicar, no tenía oxígeno y digo esto, ¿no? De las temperaturas, yo notaba que muchas veces cuando en estos últimos días, que hizo hasta 41 de térmica, 42, uno se siente como que le falta, con una disnea, como que le falta el aire, ¿no? Sí, a ver, yo creo que estos 10, 15 días que fueron terribles de calor, y esperemos que cedan de alguna manera, han desarrollado o han reagudizado mucho de los cuadros, han generado mucho desequilibrio en la toma de la medicación, por sobre todas las cosas. Los pacientes no sabían si tomar o no tomar la medicación porque el calor es un factor que genera hipotensión. Muchas de las personas que están en los extremos de la vida han padecido de deshidratación en forma muy Ujú, significativa. claro. Hemos encontrado intoxicación por alimentos y esto conlleva también a un desarreglo en nuestro sistema general, en nuestro bioecosistema que tenemos, ya mismo se empieza a afectar. Así que creo que esta es una de las consecuencias, por ejemplo, de los cambios de los... hay un capítulo específico que habla de los cambios climáticos y la salud cardiovascular. Acá tenemos uno de los ejemplos más claros. En una oportunidad alguien me preguntaba, bueno, pero los países que están acostumbrados o que tienen altas temperaturas en forma constante deberían estar todos enfermos. Por ejemplo, si estuviéramos en el Caribe, que Ujú. siempre supera los 37, 40 grados de temperatura, todos los que viven allí deberían estar enfermos del corazón. Sin embargo, si bien no hay adaptabilidad fisiológica o relativamente no hay adaptabilidad fisiológica, lo que sí hay es una adaptación del medio que a uno nos rodea, o sea, los ambientes están más aireados, el lugar, la ropa que se utiliza es adecuada para esas condiciones, entonces, Claro. de alguna manera nos vamos adaptando, no es que surge espontáneamente, así como pasa en lugares donde hay temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Ujú. O falta de oxígeno, como por ejemplo en el altiplano, ¿no? Y cuando vienen a jugar, Exactamente, ¿no? exactamente, exactamente, es otro ejemplo bien característico. Bien. Doctor, a ver, las relaciones humanas, las malas relaciones, esto parece una consulta psicológica, pero a ver, el corazón no es un órgano aislado del cuerpo y nos atiende, ustedes lo saben, sobre todo los cardiólogos jóvenes, nos atiende al corazón per se, solo, in situ, sino que es todo un cuerpo, un todo que afecta, entre otras cosas, al corazón. Y la verdad que es un motorcito que funciona desde la concepción hasta el último de nuestros días, sin descanso. Entonces, bien vale la pena prestar atención a los factores que pueden llegar a perjudicarlo, que son muchos, ¿no? Sí. Ojo acá porque acá hay un tema, hay un punto que es muy importante remarcar. A ver, Eh, Entendemos bien claro que las emociones parten del sistema nervioso, de nuestro cerebro. Pero existe una bidireccionalidad que lo encontramos, por ejemplo, en la práctica de la coherencia cardíaca, en donde se ha visto que el corazón secreta hormonas que tienen repercusión sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, el péptido natriurético atrial es un péptido que se secreta, es un compuesto químico que se secreta, por ejemplo, a expensas de aumento de las presiones dentro de las cavidades y tiene impacto a nivel del sistema nervioso y esto hace como un feedback luego sobre el corazón. El corazón secreta oxitocina, la hormona de la felicidad. qué lindo eso, Eh, sí, sí. entonces, a ver, esa concepción que existía que solamente la dirección iba de arriba hacia abajo, para de existir para entender que hay un mecanismo de retroalimentación. Y esto nos lleva claramente a una salud cardiovascular mucho más agradable, mucho más amena y con unos resultados mucho más positivos. Ujú. Y sobre todo con los últimos, digo, hoy todas las especialidades de la salud prácticamente prestan atención al flagelo de la obesidad, que es realmente una pandemia, y el hecho de mantener el peso para una mejor salud cardiovascular tiene que ver no solamente como un hecho médico de salud, sino también con el aspecto psicosocial, ¿no? Esto también es importante. Sí, mira, acá justamente hace muy poquitito tiempo, junto con la Universidad del Paciente y la Familia, que lo dirige la doctora Emilia Ri, hemos realizado un documento que se llama Manifiesto de Obesidad, en Ajá, donde hemos buscado la visión
de diferentes especialistas. Este es un manifiesto que explica cuál es o cómo debería ser el abordaje de la obesidad como patología, y entender que la obesidad no es netamente un tema estético, sino que implica una gran carga de situaciones que lo acompañan. Entre ellas el aumento de peso, pero un desbalance en la modalidad emocional de alimentarnos, una desbalance emocional en la modalidad de realizar la actividad física, un desbalance emocional en la percepción de aquel que tiene obesidad y el manejo para aquel que tiene obesidad. Entonces, a ver, yendo a un ejemplo sencillo de esto, por ejemplo, a una persona que tiene sobrepeso o es gordita, si es el cumpleaños, como los talles son muy grandes, generalmente lo que se le regala es comida. Un voucher para ir a comer, una entrada, una picadita. Entonces, sabemos que, ¿y qué le vas a regalar si lo que le gusta es comer? Entendiendo así que de ese marco es casi imposible correrse si no lo entendemos con otra mirada. O sea, si no entendemos que existen alternativas para este tipo de pacientes y que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, y seguramente nos habrá pasado cuando estamos muy angustiados o cuando no tenemos una presencia activa de nuestra persona, por ahí comemos sin darnos cuenta, no por la necesidad propia de comer. Es cultural. Entre otros factores también es cultural. El argentino es de juntarse exclusivamente para comer. Che, ¿qué comemos? Estamos pensando en qué vamos a cocinar a la noche o el fin de semana que podemos comprar para comer. Es cultural lo nuestro, que no sucede en otras sociedades, ¿no? Sí, sí, es tal cual. Con respecto, usted había mencionado en favorecer tratamientos no farmacológicos en el tratamiento de... a ver, obviamente que ustedes son los que saben esta cuestión, ¿no? Si amerita o no medicación, pero por ejemplo, en la hipertensión, este enemigo silencioso como la hipercolesterolemia, el colesterol alto, son factores que muchos tienen su librito. Yo he escuchado, no voy a nombrar por supuesto, clínicos y cardiólogos que decían que con una buena dieta y ejercicio puede llegar el paciente controlado a no utilizar estatinas o medicación para la hipertensión. No sé, le hago el comentario porque, bueno, es un... No sé, a ver, cuénteme usted qué opina sobre esto. No, a ver, yo creo que puede haber un abuso, como siempre. La solución sencilla está al alcance de todos, y el tratamiento farmacológico creo que dentro de las estrategias médicas con las que contamos los profesionales de la salud debe ser una de las más utilizadas. Y a veces mal utilizada. Sin ninguna duda que un primer estadio para el tratamiento de muchas de las patologías son la indicación o es la indicación de las conductas higiénico-dietéticas. Independientemente que después vaya o a eso se sume medidas farmacológicas, es fundamental entender que la medida farmacológica debe acompañar una medida higiénico-dietética. Ahora, después nos vamos para el otro bando, en donde todo se soluciona en base a situaciones naturales, en donde por ahí hay un entorno que es imposible de revertir. Entonces, nosotros queremos suplir el efecto farmacológico de una determinada droga a partir de compuestos que desconocemos cuál es su mecanismo de acción. Y, no estoy hablando de estilo de vida, no estoy hablando de meditación, estoy hablando de alternativas terapéuticas, ¿no? Uh-huh. Y si bien no se contraindican, muchas veces no se contraindican, sí te complementan. Y me parece que ese es el mejor mensaje para dejar. O sea, todo lo que uno pueda sumar está bien. Una no excluye a la otra. Hay una delgada línea que siempre pone a esto en la moralidad, como que moralmente está mal si yo como tal alimento, o Uh-huh. ya me medicaron de una, existen todos esos comentarios, cuando en realidad, si la situación justamente determina que uno debe tomar medicación, vale la pena realmente no perder el tiempo con otras estrategias exclusivamente. O sea, Claro, sí complementarlas. claro. Hay un oyente que me preguntaba ayer y ahora me estoy acordando porque está viendo el vivo, con respecto, bueno, a su hermano que falleció lamentablemente hace 3 meses. La autopsia indicó un infarto masivo de miocardio, 46 años, no sé si estaba jugando al fútbol o algo así.
la actividad física que tiene que ser regulada con un control, entre otros, cardiovascular, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, no hice gimnasia nunca, nunca fui deportista y me invitaron a jugar un partidito de fútbol. Y yo conozco una persona que, con muchos problemas cardiovasculares, stent y otras cuestiones, quedó en la cancha de papi fútbol. Entonces, esto también debe ser controlado, ¿no, doctor? Sí, acá justamente estamos en una época del año donde empiezan a surgir en la consulta médica los aptos físicos. Y regular cómo se debe hacer un apto físico es una práctica que va de la mano justamente de interpretar cuál es el tipo de actividad física que va a realizar esa persona. Tenemos que entender que para realizar una actividad, un deporte o un momento de actividad física recreativo, tenemos que tener salud. Porque esto es como que yo me quisiera subir al auto, irme ahora de acá a Córdoba y no ver si tengo el tanque de nafta lleno. Simplemente eso. O revisar si tengo los niveles de aceite como corresponden. Lo hacemos, si tuviéramos que viajar, lo hacemos sin ninguna duda. Sin embargo, resulta llamativo y no en el ámbito médico, o también puede incluirse, que muchas veces el apto físico sea simplemente una condición subjetiva de valoración de la actividad física. Tal como cuando, insisto con el ejemplo de los autos, porque es algo que lo hacemos habitualmente, tal como si entráramos a una concesionaria y a un auto lo comprábamos por cómo está la chapa, sin saber cómo está funcionando su motor. Y la otra historia es que cuando estamos evaluando a alguien que va a realizar actividad física, la evaluación debe ser dinámica. Porque si yo estoy contándole al profesional de la salud que voy a correr una pelota durante 90 minutos y que a todo esto le voy a agregar la emocionalidad de ser parte de un equipo y que, ser campeón, ganar el partido, hacer un gol, atajar un penal, a mí me va a conllevar no solamente a una gran carga de actividad física, sino una gran carga emocional, es fundamental que yo evalúe a ese paciente en iguales condiciones. ¿Qué quiere decir? Si yo lo acuesto en la camilla y lo evalúo con un estetoscopio, le tomo la presión y con eso me quedo tranquilo, bueno, el electrocardiograma de reposo no hay ninguna alteración, es muy poco probable que yo pueda solamente predecir a partir de un evento que está hecho en reposo cuáles van a ser las consecuencias del ejercicio. En exigencia, claro. Claro. Exactamente. Claro, en medicina no es, la salud no es 2 más 2 es 4, y se subvalora mucho el apto físico, que se lo piden al médico por WhatsApp. Che, me mandas un apto médico como si fuese, y tiene que poner su matrícula, su sello, y lleva una responsabilidad fuerte tras de esa firma, ¿no? Es un documento legal, para empezar. Claro. Es muy importante. Pasa algo muy parecido con el riesgo quirúrgico. Cuando uno hace un riesgo quirúrgico, me piden un electro para operarme. No te piden un electro para operarte, te piden que te evalúes si estás en condiciones de atravesar una situación de estrés que es operarte. Nada, pero es una cirugía sencilla. Al cuerpo no entiende qué es sencillo y qué no es sencillo. El cuerpo no entiende qué es alto rendimiento o no es alto rendimiento. Porque yo puedo jugar un partido entre mis amigos y puedo tener muchísimo más desgaste que por ahí un jugador de élite que está jugando la final de la Champions League. Porque yo lo considero como tal. La percepción es subjetiva. El desgaste puede ser mucho menor si yo hago comparativamente y lo mido con parámetros que sean bien calibrados, por ejemplo, consumo de oxígeno, pero subjetivamente y como yo lo voy a interpretar, es diferente. Cuando miramos una película de amor, a mí las películas de amor no me generan emoción y la persona que está al lado está llorando. Sí, miramos claro. Una película de guerra, a mí me agarra mucha taquicardia y la persona que está al lado dice, sí, pero son balas de mentira. Claro. Esto nos pasa en lo cotidiano. Sí, sí. Entonces, no hay que hacer mucho análisis, simplemente utilizar el sentido común y determinar para esa persona cuál es la mejor condición para poder realizar en forma agradable, porque aparte esto es algo que, comenzamos hablando diciendo que tenemos que hacer actividad física. Entonces, la actividad física nunca puede ser una cachetada a nuestra salud, claro. O no debería. Claro, totalmente. Doctor Omar Prieto, ha sido un placer conocerlo, escucharlo, con sus lindos consejos. Espero que no sea la última vez que podamos seguir charlando para hacer prevención de la salud e información y divulgación, que es el alma mater de esto, ¿no? Así que profundamente agradecidos. Igualmente, y muchísimas gracias por la invitación, han sido muy amables. Por favor, doctor, que tenga un lindo día, ¿eh? Igualmente.
Ahí estuvo con nosotros el doctor Mar Prieto, médico cardiólogo, muy linda charla, cuántas cosas que debemos tener en cuenta, ¿no?